La primera pregunta dice, tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de qué aspectos son importantes en el tiempo y el lugar para esta obra. ¿Qué es lo que podríamos decir sobre el tiempo y el lugar de la obra? A ver, Andrea. Bueno, a mí me parece importante de que no es en una época antigua, sino más bien moderna, porque nos muestra que el sexismo sigue existiendo en el mundo y no lo podemos tomar como algo que ya pasó, sino lo que de verdad sigue existiendo. Muy bien. ¿Sí? También es importante saber del lugar, porque aunque esto sea moderno, solo bueno, no solo en Egipto, pero solo en esas áreas es que hay este sexismo, esta agresión contra la mujer y esta opresión tan grande como es que le pasó a Firdaus, y como eso no podría necesariamente pasar o en tan grande cantidad en esa misma época en algún otro país. Muy bien. ¿Sí, Maya? Y también es importante saber la influencia islámica en la sociedad, o sea, de cómo la religión siempre o sea, hay que respetar la línea entre respetar la religión y también respetar a la mujer, porque a veces esa línea se cruza, hablando de la ablación y todos esos temas que hemos hablado. Bien. O sea, también creo que de alguna manera u otra demuestra cómo las personas del Medio Oriente están muy centradas en su religión y todo, y generalmente no salen fuera de esos parámetros, y también demuestran cómo esas sociedades tipo un poco arcaicas en sus creencias, ya que creen que, o sea, ya que lo denota a través de su visión de la mujer, ¿no? Sí, pero yo también creo que, por ejemplo, tener en cuenta el hecho que Egipto en esa época había pasado por una crisis medio que una crisis política, también ayuda a influenciar lo que pasa, porque un país como que no solo tiene la influencia del Islam y una sociedad patriarcal, pero también el hecho que haya sido un país que está súper desordenado políticamente también ayuda a influenciar lo que pasa. Y yo siento que eso demuestra una falta de contraste, por ejemplo, con Antígona. Eso fue hace más de 1000 años, o sea, supuestamente en la antigua Grecia, y aún así vemos esos mismos valores supuestamente machistas en la sociedad en Egipto en los años 70, o sea, en el pleno siglo XX, y eso, o sea, hay una falta de contraste supuestamente con lo que sería, no, somos una sociedad que ha avanzado, ahora las mujeres sí tienen derechos, lo que sea, pero acá se muestra una falta de contraste, ¿no? ¿Ustedes dirían que Firdaus está peor tratada que Antígona? Yo diría que al final, por lo menos, ambas decidieron cómo liberarse supuestamente de la sociedad al morir, y sí hay, o sea, similitudes, porque Antígona, en vez de quedarme acá a morirme de hambre, me voy a colgar. En vez de pedirle perdón a un hombre, voy a dejar que me maten por un crimen que yo cometí, en vez de que me maten por un crimen que ellos cometan, ¿entiendes? O sea, hay similitudes, pero yo sí creo que probablemente trataron peor a Firdaus. Sí, pero no se sabe mucho de la vida de Antígona para Es poder hacer una conclusión definitiva. Como que solo sabemos de la vida de Antígona si solo ves esa novela de lo que pasa en... Obra de teatro, papacito, obra de teatro. No, pero también en la obra de Antígona se ve que también Antígona está en un estatus como socioeconómico mucho más alto que Firdaus, entonces la comparación sería un poco complicada hacer, dada como las diferentes culturas y la diferencia socioeconómica, pero también lo que dijo Joaquín sobre las dificultades sociales en esa época es importante tomarlas en cuenta, ya que toda la gente estaba acostumbrada al feudalismo y al colonialismo de Gamal Abdel Nasser, y una vez de que él se fue y entraron todas las ideas mucho más neoclasistas, tipo neoliberalistas, como el cambio fue demasiado fuerte en la sociedad egipcia, y de repente se puede como que conectar un poco la novela. Algo bien importante que se debe mencionar es que la situación de Firdaus es relativamente buena comparada a la de las demás mujeres de su país. Ella fue al colegio, al final consiguió mucho dinero
tenía influencia en el poder judicial. ¿Quién? ¿Firdaus tenía? Relativamente bien comparado a los demás. Sí, Hay mucho peor que Firdaus. yo creo que el lugar y el tiempo, o sea, son importantes porque acá demuestran que en Egipto, en ese específico momento, las mujeres que eran prostitutas técnicamente eran más libres desde el punto de vista de Firdaus. Sí, pero yo creo que todo eso depende de una mujer. Yo creo que hay un par de mujeres que preferirían ser sumisas y quedarse con su marido a venderse a otros hombres. Entonces, también eso es un tema de perspectiva. Aparte yo no creo, o sea, puede haber sido que su vida ha sido relativamente mejor que otras mujeres, pero yo no creo que, o sea, pensar que, bueno, por lo menos ella tuvo lo mejor de todas las situaciones que existen, igual tener que prostituirse y tener que vivir por esa vida, o sea, no lo hace mejor ni peor, no lo hace horrible. Es como comparar a las personas en el infierno. Es como, ya, pero él no está sufriendo tanto. Ya, pero igual todos están sufriendo. Para Dante Alighieri hay niveles en el infierno, ¿no? También. No todos sufren de la misma manera, ¿no? Claro, pero igual todos están sufriendo. Pero todos están sufriendo. Si es que sufres más con algo que con otra cosa. Ujú. Depende de la mujer. Pues, al mismo tiempo también siento que estamos operando desde el punto de vista de una dicotomía falsa, porque o sea, no podemos actuar como si de verdad hubiera una decisión para las mujeres cuando ambos caminos que puedan tomar las llevan hacia algún tipo de ruina. O sea, o te prostituyes hacia un solo hombre que va a ser tu marido, que va a hacer lo que va a hacer lo que él quiera con tu cuerpo cuando él quiera, o tienes relativamente una decisión que no es una decisión incorrecta, porque aún así Firdaus necesita el dinero para poder sobrevivir. Y bueno, o sea, o tienes la decisión de prostituirte con un solo hombre y que él sea tu dueño, tienes la decisión de elegir quién es tu dueño y por cuánto tiempo. Que aún así se ve que no es verdadera porque al final el proxeneta llega y termina tomando control de ella. Juan José. Sí, o sea, yo lo veo también de una forma importante porque creo que, o sea, al final, más al final del libro, Firdaus como que solidifica su autonomía y sus valores en comparación a las otras mujeres. Y yo lo pienso más o menos como el aforismo de si prefieres, o sea, tirar de cola de ratón o de cola de león. Al final siempre Firdaus quería tirar de cola de león, o sea, siempre tenía su cabeza en alto, siempre tenía sus valores muy en cuenta y actuaba con mucha suspicacia en el sentido de que siempre podía ver, o sea, lo malo en otras personas, ¿no? Como Sí. por ejemplo cuando ve al proxeneta o cuando ve a Bayumi, o sea, el tiempo, mientras que el tiempo pasa, ella empieza realizándose de la actual situación en la que se encontraba, ¿no? Sí, pero ojo, con lo que Tomás dijo que Firdaus, o sea, de alguna manera no decide totalmente volverse prostituta por su libertad, que no es tanto que ella decida, sino que un montón de cosas hacen que ella decida, sino, o sea, Firdaus sí hay un momento en el libro donde dice, sí, o sea, se podría decir que fueron los eventos que me causaron a llegar a la prostitución, pero yo estoy decidiendo quedarme acá. Y sí, cuando el proxeneta viene y todo ese plan se destruye prácticamente, ella decide liberarse a través de la muerte. Cuando vio que eso ya no funcionaba, se fue hacia un recurso más drástico. Y es por eso que yo sí siento que ella sí está decidiendo tomar las riendas de su vida. Maya, y con eso cerramos la primera pregunta. Y aparte del tema del tiempo, a mí me parece un poco frustrante, porque cuando tú comparas como el tiempo en 1970, Ojo, eso quería aclarar. 1970 es la época en que se publica, en los 70 se publica el libro, pero esa es una historia que se remonta a los 50 más o menos, ¿no? entonces, tipo, comparar los 50 que no están como, no están presentes, pero igual, como que supuestamente ya estábamos más evolucionados y había más derechos a la mujer, y compararlo como a 300 años donde la gente o sea, las mujeres tenían la opción de ser monja o prostituta o como que escort o esposa, es como que se ve la falta de evolución que ha habido y es, no sé, frustrante para mí. Ya, rapidito, Pierre y Lucas, los últimos. Una pregunta, ¿cuándo escuchó la autora la historia de Firdaus? En los 70. Ah, ya. Así que esa es mi pregunta. ¿Qué dice sobre la situación de la mujer en la antigua Egipcia? En Egipto, que tanto la autora como Firdaus vivían al mismo tiempo. Porque la autora no tuvo una mala vida. Tenía un buen trabajo y tenía su dinero y
creo que no estaba casada en ese tiempo. Se casó y se divorció varias veces, ¿no? Y Pero igual tenía una vida. sí, aunque... Pero nació en una familia acomodada. ¿Ah? Nació en una familia acomodada y además también es que a ella justamente hace esta investigación porque la botan de su trabajo por publicar un libro que es La mujer y el sexo, ¿no? Y pierde su trabajo por denunciar, entonces se ve que ella tampoco tiene mucha libertad de expresión, por lo menos, ¿no? Sí, pero Lucas. no sé. No, era más para leer lo que dijo Maya, que claro, en Mujer en Punto Cero estamos en un mundo mucho más globalizado, donde los derechos de las mujeres están más marcados y sí se puede ver más claro en qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, tratar a una mujer mal es claramente malo y tratarla bien es bueno. En cambio, en el siglo V, donde Antígona, el mundo era menos globalizado y era más, o sea, bastante cerrado, y entonces quizás se veía bien y no tenían cómo saber si es que era malo o bueno, porque no hay esa globalización en que decían, por ejemplo, en este país le han dado derechos a las mujeres, en este país también, quizás es verdad, o sea, quizás nosotros también tenemos que cambiar. Entonces no había nada de eso, entonces como era una sociedad mucho más cerrada, las tradiciones se cumplían más y era más aceptado, digamos. Entonces, Ok, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿qué resultó fácil y qué resultó difícil de entender respecto a los contextos y cuestiones sociales y culturales? Vamos a tomar 8 minutos aproximadamente. A ver. Siento que como ninguno de nosotros tiene relación directa, por ahí Maya siendo un poco la excepción, pero no completamente. ¿Qué cosa? Como que ninguno de nosotros tiene relación directa con el Medio Oriente, por ahí tú siendo la excepción porque como que tienes familia que es Palestina, Sí. pero tengo que dos países diferentes. Siento que hay varias cosas que a nosotros por ahí se nos han como que volado sobre nuestras cabezas por el hecho de que no tenemos, y lo que sí que ninguno tiene es como que conexión con el mundo islámico o el mundo musulmán. Entonces por ahí hay varias cosas que nosotros hemos asumido o hemos pensado, no al tener consciente de verdad sobre cómo es esta esfera diferente del mundo, sino simplemente por estereotipos y por ideas que ya hemos tenido por la sociedad en general. Muy bien. Sí, a mí también me parece que siento que un montón de nosotros hemos cometido el grave error de asumir que la vida de Firdaus es una generalización de la vida de todas las mujeres durante esa época. Y a mí me parece que la vida de Firdaus es un caso bien extremo de lo que pasaba ahí. Porque en todas las sociedades van a haber historias bien tristes y trágicas, pero no creo que deberíamos de generalizar eso con lo que le pasaba a todas las mujeres. O sea, está bien decir que ya había un poco de desigualdad, pero asumir que a todas sus tíos la violaban, salían del colegio y no podían conseguir trabajo, su esposo le pegaba siempre, era una persona vil, cruel y tipo le pasaban cosas horribles. Me parece que es una generalización que si no tomamos en cuenta que no todo era siempre así, comenzamos a pensar de maneras distintas. Sí, pero ojo que el libro, hay una parte donde Sharifa, la primera proxeneta, la que supuestamente era gentil con Firdaus, dice quién fue primero, tu tío, tu padre, tu hermano, o sea, y empezó a listar un montón de nombres que al final, o sea, eso podría decir que el libro de alguna manera está tratando de hacer que generalicemos sobre la situación de todas las mujeres. No estoy diciendo que es lo correcto o no, sino que el libro está tratando de hacer eso, ¿no? Interesante punto. Y también, o sea, no digo que deberíamos generalizar todo lo que le está pasando a todas las mujeres, pero con todo el argumento que vimos que en la presentación de Valeria, de que si era una novela testimonial, y hay un montón de gente, he leído un montón de reseñas que dicen de que la novela testimonial ha debido de ser exagerada por Nahual El Sadao, o sea, para convencer a su audiencia del extremo de estas situaciones, pero la verdad es que es un poco, o sea, en mi opinión es un poco irrelevante pensar si fue exagerado o no, porque siento que es necesario tomarse ese libro más que como un testimonio, como una metáfora de lo que fue como la desigualdad y la crueldad, y tener un poco más de empatía por la gente que está pasando por eso y concientizar lo que está pasando como en Egipto y en serio en muchas partes del mundo, porque si no nos damos cuenta, o sea, para mí fue muy duro de leer, pero si no, o sea, siento que lo vale, porque si nos quedamos como que siendo ignorantes, como que cómo la sociedad
evolucionaría a ser mejor y más aceptante a todos lo que vive. Sí, en base a ese punto yo también creo que el libro también cumple muy bien su función en el hecho de que de alguna manera u otra encubre todo este trecho de infortunio, de desdicha y más o menos como que abre las heridas que están debajo de esta sociedad y hace que podamos ver todos los vejámenes que las mujeres podían experimentar durante ese tiempo, ¿no? Y por eso también creo que es importante y concuerdo con el punto de que no deberíamos generalizar y que tal vez solamente un sector marginalizado de la sociedad era el que experimentaba esto a ese tipo de magnitud, porque si lo comparamos con la autora, sí hay inigualdad pero en diferentes escalas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que encontró, les pareció algo fácil o algo difícil de entender? Andrea. Sí, Andrea. A mí, bueno, solo un punto que en verdad no tiene mucho que ver con lo que se está hablando, pero lo que a mí simplemente me sorprendió fue que cuando Firdausi se vuelve prostituta, llega un momento en el que hasta la respetan, lo cual yo no me esperaba. Y yo cuando se volvió prostituta esperaba que alguien la violase o algo, pero no ocurrió. Se ganó un puesto más alto que el que tenía. Eso fue para mí sorprendente. O sea, fue una sorpresa de la sociedad. Y también para mí cuando el príncipe de la nada está en la calle por alguna razón y por alguna otra razón decide pagarle una prostituta, es como... Y después le dice que si es princesa, es como entonces que es una princesa en la calle para que le paguen para tener relaciones sexuales. ¿Entiendes? Eso es algo que también como no lo pude entender muy bien. Muy bien. Algo que me pareció un poco raro más que nada fue la idea de que parece que las prostitutas eran ilegales. Porque hay un policía que dice que la debería mandar a prisión por lo que está haciendo. Bueno, siempre, ¿no? Pero o sea, después, viven al margen de la sociedad las prostitutas. pero después la vemos caminando y la gente se le acerca y le ofrece dinero. Como en todas partes, Pierre. Como en una todas piratería, partes. Pierre. O sea, no conozco ningún lugar, bueno, en Ámsterdam creo, ¿no? En donde la prostitución es legalizada, ¿no? De hecho, es algo muy interesante hablar de la legalización de la prostitución, porque lugares como Alemania también han legalizado la prostitución, pero lo que pasa es que se encuentra que cuando se legaliza también suben los números de abusos hacia las mujeres y también se encuentra que no todas las prostitutas que están ahí lo hacen porque está ahí gran parte de trata humana. Y lo que se ha visto es que la mejor manera para combatirla, de hecho, no es legalizando la competente, sino haciendo el modelo nórdico, que por lo que tengo entendido es que se legaliza el trabajar como prostituta, pero se vuelve ilegal el contratar los servicios. Y de alguna manera eso le da más poder a la mujer para poder Esa creo ya que sí decidir. está en Canadá. Ajá. No, pero yo creo que al legalizarlo lo que hace es que las leyes comienzan a proteger a las prostitutas y es por eso que también se ven más, como tú has dicho, se pueden ver más niveles de reportes de abusos, que si tú eres una prostituta y en tu país es ilegal ser prostituta y te abusan, al acusar de que te han abusado siendo prostituta tú también tienes un problema. Entonces es probable que la gente lo haya ocultado. Es cierto, o sea, seguramente hay un montón de abusos que no se reportan porque son prostitutas ilegales. Claro. Y cuando se legalizan ya el número sube, totalmente es cierto, porque ahora sí es legal. No, pero lo que o sea, obvio que eso pase es algo bueno, pero lo que estoy diciendo no es que se sube el número de abusos hacia prostitutas, sino que sube el número de prostitutas que dicen yo no entré aquí por gana mía. O sea, a mí me han... me han forzado, me han secuestrado, me han sacado de mi familia y por eso estoy aquí. Bueno, pero si es que la prostitución no fuese legal, igual no podrían ir al sistema legal y decir, a mí me obligaron a hacer esto. Porque aún así es un trabajo ilegal y la meterían a ella también a la cárcel porque lamentablemente ha hecho cosas. Sí, yo no digo que hay que... Por eso. Y por eso es que el número sube. Ajá, por eso, entonces no es que hay que... Lo que digo es que no hay que convertir a la prostitución completamente legal, sino que hay que buscar modelos y formas de llegar hasta este tema que funcionen de verdad. Creo que la palabra que está buscando es decriminalizar la prostitución. Gracias. Pablo, ¿tú tienes alguna dificultad que encontraste al leer este libro? ¿Algo que no hayas entendido bien, que fue difícil para ti comprender? Lo que he encontrado es una conexión entre lo que
dijo Tomás al comienzo, lo que dijo Enzo, que por no saber mucho de la cultura y no tener una conexión directa, no sabemos de lo que pasaba entre todas las mujeres, y que algunas de lo que pueden tener en la cabeza por su cultura, que lo que hacen los maridos está bien, y por eso lo que no me pareció un poco lo que no sé cómo decirlo, me pareció un poco difícil de entender que cómo lo que el mundo ha evolucionado tanto. Igual hay gente a lo que mujeres en ese país que al que igual siguen creyendo que al que deben ser como esclavas de su esposo, como objetos para sus esposos, y no tienen a lo que no se quieren liberar como lo hizo Firdaus. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué conexiones encontraron entre las cuestiones planteadas en la obra y su propia cultura? O si alguien tiene otra cultura también, y experiencia. La conexión con la propia experiencia. ¿Quién quiere comenzar? Las conexiones. Bueno, algo bien como que broad, pero siento que teniendo, o sea, una cultura, como dijo Tomás, totalmente distinta a la del Islam, como, o sea, no totalmente distinta, pero que tiene muchas diferencias, es un poco más difícil ser empático hacia los hombres que practican esa cultura, porque yo no sé muy bien como que los principios de la cultura, pero es como que son un poco, no sé, son un poco machistas en mi punto de vista, pero como dijo Guto, cuando le preguntas a una mujer como que qué, o sea, si está feliz en su estilo de vida, o sea, hay gente que está feliz en ese estilo de vida, y es un poco difícil imponer ideas como tú podrías ser libre, tú podrías tomar todas estas decisiones, pero cuando están como que contentas en lo que es, no sé. Que yo de hecho lo que quería decir, porque creo que me malinterpretaron, no es que es difícil empatizar con la cultura en sí, sino que se nos hace difícil como outsiders, no sé cómo traducir la palabra, poder distinguir qué partes son como que verdaderamente parte de la religión musulmana y parte de la cultura árabe, y qué partes simplemente se han traído a colación por el machismo que existe y se ha simplemente como que tejido en esta narrativa de que esta es la cultura árabe y esta es la cultura musulmana, cuando de verdad simplemente no ha sido así siempre. Sí, eso, porque por ejemplo el velo no ha sido, creo que... No, el hijab supuestamente nunca ha sido mencionado en el Corán, porque el hijab significa como una separación. Ya no significa el velo de una mujer, y entonces sí aparece en el Corán, pero como una separación, no Exacto. que la mujer tiene que utilizar el hijab, sino que fue agregado después. Pero, Y de hecho, tal como, o sea, nosotros somos una cultura separada de la musulmán, nuestra interpretación del Corán puede ser completamente distinta a lo que se supone que fue la intención. O sea, nosotros podemos decir, que eso no es lo que dice el Corán, pero, o sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos saber lo que en verdad dice el Corán? En realidad, no, sí, obviamente no podemos saber, pero sino que lo que digo está basado en varios argumentos que han hecho personas académicas de la cultura musulmana que han estudiado el Corán, o sea, eso me refiero. Obviamente se puede interpretar de diferentes modos, pero sí han habido casos que han dicho que en las traducciones ciertos como personas del clero habían agregado paréntesis diciendo qué es el hijab y cómo se tienen que cubrir las personas, y si no necesitan guantes, cuando en el antiguo Egipto como no necesariamente habían guantes, por así decirlo. Y también al mismo tiempo en Egipto, de hecho, en 2016 y 2017, completamente ilegalizó el uso completo de la burka, o sea, el velo completo, diciendo que no era ni una tradición árabe ni una tradición de la religión musulmana, y sino simplemente algo que surgió recientemente. Andrea había levantado su mano primero, ¿sí? Bueno, yo tuve una experiencia que ahora que la recuerdo la puedo conectar con nuestro país, con aquel. Hace un par de años fui a Cusco, pero me fui a la parte más recluida de Cusco, que eran pueblitos muy, muy cerrados, muy, muy recluidos. Y fui a uno
y me empezaron a preguntar sobre mi familia. Y cuando les conté que mis papás están separados, las mujeres literalmente me preguntaron, ¿eso se hace? Como, ¿eso se puede hacer? Yo no podría hacer eso. Y eso lo conecto con este libro porque creo que para muchas mujeres no es una posibilidad, o sea, que quizás saben que existe, pero no es algo que realmente lo... ¿Puedan conseguir? Claro, no es algo que realmente persiguen que ellas pueden conseguir. Muy interesante. Ya, me gustaría agregar 2 puntos. Uno, ya que mencionaste la comunidad de Cusco, que algo que me pareció interesante es que me acordé, es que hay reportes de que, por ejemplo, en las comunidades andinas, así más recluidas, los reportes de abusos de la mujer al hombre son más altos de lo normal, lo cual es algo interesante. Y después también me gustaría hablar de cómo he relacionado este tema, por ejemplo, a la ideología del feminismo, y cómo me parece que, por ejemplo, una falla en esto es que las mujeres siguen como que con toda la... no dejan soltar el pasado y siguen como que entornando a este tipo de cosas como nos solían pegar, nos solían maltratar, éramos oprimidas, y como este resentimiento, y puede ser visto en otras culturas también, no los deja progresar mucho, y algún tipo de mujeres, por ejemplo, las mantiene abajo con este tipo de ideología. Y eso también se puede ver con los African Americans, los afroamericanos de Estados Unidos, que también como que se puede ver como su resentimiento también los mantiene abajo y no los deja progresar, y eso me parece un poco interesante tener en cuenta. Sí, es cierto que un montón de comunidades que han sido oprimidas en el pasado ahora oprimidas en el pasado ahora sienten el derecho a ser superior, no igual, a ser superior que los opresores. Pero tampoco podemos olvidarnos que, o sea, aunque sí su punto esté como que tiene sentido, o sea, igual sigue sucediendo algo como lo que nos reflejaba. Y también habría que uno recordar que la razón por la que tenemos libros de historias y la razón por la que se sigue haciendo énfasis en el pasado es para asegurarnos que no se repita. Y bueno, pero siento que ponte, una cosa es asegurar que no se repita y otra cosa es guardar sentimientos. Por ejemplo, Velasco, cuando entró al poder, causó un cuarto de la deuda interna, fue Velasco armándose para declarar la guerra al Chile con el resentimiento de que tenía contra Chile. Y este tipo de cosas también pueden ser reflejadas, por ejemplo, en los afroamericanos, que todavía siguen con la opresión de la esclavitud, éramos esclavizados, queremos más derechos, queremos más cosas. Y eso también se puede reflejar en cómo las leyes estadounidenses... Hay un libro de un afroamericano que se volvió millonario porque encontró loopholes en esas leyes que es para beneficiarlo a él por ser afroamericano. Y ese tipo de cosas me parece que ya están llegando a un extremo medio malo y que también impide el progreso de una sociedad. Maya tenía algo que decir, ¿sí? Estoy de acuerdo con eso de que con el resentimiento no podemos llegar a nada, porque no lo vale, pues estar resentido como no lleva a progreso, pero tomar en cuenta el pasado, como dijo Tomás, es algo como que vital, tipo ver la causa, qué causó algo, es como algo crucial para mejorar, porque si no, ¿cómo nos aseguramos de no repetirlo? O sea, en la sociedad en que vivimos hemos repetido tipo como que mistakes, errores cada vez. Entonces como que si no concientizamos en verdad y vemos en qué mejorar, cómo vamos a hacerlo. Aparte también como que sobre los afroamericanos en Estados Unidos todavía se ve racismo. Y yo entiendo por qué, yo siento empatía por ellos, la verdad. Porque yo también estaría resentida si veo que mis antepasados han sido como que esclavizados. No sé, o sea, el resentimiento también lo tienes que comprender. Ok, vamos a ver Valeria, Tomás y Joaquín. El mío es más como una conexión con lo del libro, por así decir, y la vida acá, que es como mencionan que supuestamente el marido no debería pegar a la mujer, como hemos visto en las presentaciones, eso sería como parte de la religión, pero en la obra, cuando hablaba Firdaus, decían no, que es normal que tu marido te pegue unas cuantas veces, como debería pasar, mientras que supuestamente la ley religiosa dice que no. Y lo conecto casi como acá hay ciertas leyes, que tenemos leyes que deberíamos seguir, pero no las seguimos, como con el tráfico, por eso hay tanto tráfico en las leyes para manejar, es como no las seguimos y por así decirlo, ¿no? ¿Tomás?
Hablando de la esclavitud, entiendo lo que tú dices de que ahora por ahí hay ciertos extremistas que se creen superiores por lo que ha pasado en el pasado, pero al tiempo también hay que recordar que la gente que habla sobre el pasado y dice que todavía afecta al día de hoy no habla desde un punto de vista nulo o no existente, sino que efectivamente 300 años de una institución que torturó y rompió la moral y dehumanizó a un grupo de gente como es la comunidad negra estadounidense ha afectado luego hacia el resto de la historia. De hecho, varios historiadores van a decir que aunque en los 50 y 60 empezó la marcha por los derechos civiles de la comunidad negra, solamente lograron tener verdaderamente derechos civiles en los 90, considerando cómo estuvo cómo se repartían los suburbios, con ciertas leyes de hecho de esas comunidades diciendo que como eran comunidades de alta clase y comunidades cerradas, no iban a aceptar a gente de color o gente afroamericana. Y también como por ejemplo se han visto estadísticas y varios estudios, no solo desde una fuente, sino desde varias diferentes, que hablan sobre cómo el racismo sigue existiendo en campañas publicitarias, en el día a día, en cómo se pagaba a la gente y en cuánto ¿cómo se dice? En cuanto la comunidad negra era capaz de conseguir un trabajo. Lo que también uno podría decir no tiene que inherentemente ser por racismo, sino simplemente porque la comunidad puede tener simplemente menos skill, pero ahí uno tiene que pensar que el hecho de que estén todos esos puntos es de nuevo porque viene desde antes, una segregación y gente conscientemente no dejando que se alcanzaran las mismas oportunidades entre ambas razas. Sí, pero ponte, Alemania le declaró en un periodo de 20 años la guerra a todo el mundo 2 veces y no está nadie resentido con ellos. Además, una No de las diría mejores eso. naciones. Y Porque o sea, nadie está odiando a los alemanes ahorita. Y además, Bueno, ¿pero eran alemanes o eran los nazis a los que estamos resintiendo hoy en día? Ajá. Bueno, en la primera ronda eran los alemanes. Mira. O Y sea, por después, decirte. también me gustaría agregar que, por ejemplo, con el caso de la esclavitud, también está pasando como este libro que hay casos muy extremos que están dejando influenciar las ideas de la gente y que No. si ves, Aparte, déjame terminar de hablar, Ok, termina de hablar. si ves casos hacia los años más modernos de la esclavitud, vas a ver que económicamente era el mejor beneficio de los amos tratar bien a sus esclavos y es por eso que esas historias de latigazos, de dejarlos con los perros, hacer que los perros se los coman, todas esas cosas son un poco falaces porque no tiene sentido que tú tengas a tu negro y lo maltrates y esté lesionado y no pueda trabajar y termine muriéndose porque ¿verdad? Los esclavos son como ahí eran vistos como una propiedad y no tú a tu propiedad no la maltratas, no tienes tu carro, no lo chocas, no le haces cosas así porque también no sirve para ti. Bueno, Número uno, ¿puedo terminar? Sí. Número uno, no voy a ni entretener la idea de que pueda haber algún tipo de discusión sobre si la esclavitud es aceptable o sobre si en algún momento fue una institución que haya podido ser aceptada en la sociedad. Y en especial te voy a decir algo, yo he estudiado esto, yo sé sobre la esclavitud, yo he ido a museos de esclavitud, yo he aprendido sobre esto y te voy a contar algo. No es un solo caso en el cual se torturaba a la gente. Si un esclavo hablaba fuera de su turno, le cerraban la boca con hierro caliente. Si una mujer esclava no se alimentaba suficiente y ella intentaba comer, de nuevo le daban una mordaza como si fuera un perro. Si una mujer esclava estaba agarrando algodón y su bebé empezaba a llorar y lo intentaba atender, ese bebé era matado por los mismos dueños. La esclavitud es y siempre va a ser recordada como una institución inherentemente malévola. Y no solo eso, sino podríamos tener otros ejemplos como en Auschwitz y los judíos. O sea, yo no sé ningún judío que se acuerde, porque, yo no sé, mi amiga es judía y ella, hasta ahora para ella siente que ella estuvo ahí, o sea, ella me cuenta las cosas que pasó su familia en ese tiempo y es horrible, o sea, ¿cómo no va a haber resentimiento hacia algo que les pasó a ellos que fue horrible? O sea, Y además, Yo siento que tengo el derecho de... No, ya no. Escuchen chicos, escuchen chicos. Esa es una conversación en la que nos podemos enfrascar después, porque no nos hemos desviado un poquito del tiempo y nos queda una pregunta más que es importante. Yo creo que estos temas de la esclavitud, de lo de los judíos, es muy, muy, muy importante que lo discutamos y que lo aclaremos, pero ahorita no es el espacio.
¿ya? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, en el primer tiempo que tengamos lo vamos a hacer, nos vamos a reenfrascar, sí. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Que también, no podemos simplemente decir que todas las personas piensan así de lógicamente, que es mejor económicamente cuidar a sus esclavos, porque también algunas razones por la cual maltrataban a los esclavos eran por furia y no necesariamente pensaban lógicamente, y también tenían como el poder. También por eso es que hay cosas como en las cárceles que los policías maltratan a los prisioneros porque tienen el poder y lo quieren hacer. Así que- Sí, hay muchos factores que influyen en este tipo de relaciones de amo y esclavo. Vamos a pasar a la última pregunta, por favor. Dice, ¿qué aspectos de la obra son interesantes desde el punto de vista de la técnica narrativa? Sí. En términos de las figuras literarias y retóricas, en la página 119, si no me acuerdo, creo que la autora usa el polisindetón o el asindetón. No sé cuál es porque creo que suprime las conjunciones con comas. Ese sería asíndeton. Asíndeton. Polisíndeton es cuando hay proliferación de i o ni. Pone las comas para... ¿Y como cuál es el denotar- efecto de esta? Para denotar la sucesión de toda esta vida de calvario que ella ha tenido y lista a todos los hombres a los que ella ha sido sometida. Y también demuestra el efecto al decir que se le estripó la carne de los dedos hasta dejar el hueso desnudo y que ya se sentía libre, ¿no? Y fue como un momento de anagnórisis en el sentido de que ella pudo despertar y darse cuenta de que sentía este sentido de autonomía y de libertad en el que ella ya caminaba con su cabeza en alto en la calle sin tener que ser sometida ni sojuzgada a nadie, ¿no? Muy bien. Un momento, déjame aclarar para toda la clase para que no se confundan que en la página 119 no se encuentra esa figura literaria, así que si desean usarlo para su ensayo, busquen la otra página. Sería una pena que se confundan. Era mi tío, mi marido, mi padre, Marzuki, y salen las comas ahí después. Sí, es una enumeración. ¿En qué página? Es muy poquito. 119. Maya. Ya, bueno, también creo que se ve el uso de metonimia cuando hay gente que dice que la autora se representa en Firdaus de una manera, porque ella también pasó por cosas bien parecidas, también fue como que perseguida para salir de Egipto, o sea, se enfrentó a cosas muy parecidas, entonces... Muy bien, y eso está presente en el libro, ¿no? Porque al inicio ella cuenta cosas que le pasan a ella, que después le van a pasar a Firdaus exactamente de la misma manera como ella lo describe. Entonces hay como un querer formar parte también de lo que le pasa a Firdaus, ¿no? Valeria, ¿tú quieres decir algo? A ver, Pierre. Algo que me pareció bien interesante fue como Firdaus más o menos se detacha de ella misma. ¿Se qué? Se detacha de ella misma. Se ve a ella. Se separa. Sí. Y eso me parece que contiene el mensaje de que eso es algo que le podría pasar a cualquier mujer. Y que Firdaus solo lo podría estar viendo en la calle y no sería nada. Sea la situación durante la historia, siempre va a acabar igual. Así que, o sea, me gusta mucho que hayan comenzado diciendo esa mujer se va a morir, porque así podemos saber siempre durante la historia que no importa qué tan buena esté la situación, siempre va a acabar igual. Sí. No solo eso, también yo creo que una figura literaria importante es el leitmotiv de la mirada, que aparece muchas veces, no solo la mirada que la agarraba cuando se caía de la mamá, sino también la mirada que analizaba todo su cuerpo, la mirada que se encontró en la calle, o sea, como una mirada puede ser tan buena de alguna forma, pero también malévola de otra, ¿no? Y cómo juega con esta idea de la mirada es algo muy interesante. Justo iba a decir lo de la mirada, que lo usa bastante, y yo creo que es un símbolo, es como el arma que, de la forma que yo lo vi, es como el arma que tiene el hombre, que si no estoy seguro, es en la página 115, donde habla de cómo la agarraba y cómo la toqueteaba, y claramente, Firdaus se siente incómoda, ¿no? Entonces como esa arma, claro, un arma que tiene el hombre que al mirar a una mujer la hiere de cierto aspecto, y después también me gusta la metáfora que hace con la dialéctica del esclavo y el amo de Hegel, que compara la esclavitud claro, la esclavitud, que dijimos que es claramente algo demasiado malo, con el tratado a la mujer
y cómo era lo malo, ¿no? Cómo trataban mal a las mujeres. Bien, ¿alguna otra técnica? ¿No? Hay un montón, hay paradojas, hay antítesis, o sea, en general está bien cargado. ¿Qué pueden decir, por ejemplo, de la estructura de la obra como novela testimonial, por ejemplo? Es una antítesis, ¿no? Es un flashback de toda... Pero no sé si si funciona así, pero es como un flashback, pero no sé si es un flashback porque No, es una historia. es una Análisis, ahí está. sí, pero es una obra, una novela marco, porque la forma como comienza y como termina es igual, ¿no? Están en el mismo espacio, luego se transportan al otro lugar y regresan al mismo, ¿no? Es como no es un una... flashback, no es un flashback completo. Está enmarcada la historia. Sí, Pierre. Perdón. Algo que me pareció bien interesante fue la relación entre la prostitución y la libertad. Normalmente vemos la prostitución como algo que es forzado a las mujeres, que no les permite vivir, especialmente a todos los casos de trata de mujeres, en la que no tienen la oportunidad de escaparse. Pero acá Ciudadanos hace lo opuesto, se libera a través. Esa es una paradoja bien importante. A veces, no me acuerdo en qué momento dice que la mujer esposa no era tan libre como la mujer prostituta, y eso por lo general no es así, entonces es medio como una paradoja porque de alguna manera la prostituta se vende a los placeres del hombre, y entonces, o sea, ahí hay una paradoja. ¿Vale? También Lucas, que regrese, el uso del lugar, cuando la calle, o sea, se representa como un lugar malo y como incómodo para la mujer, porque está a la vista de toda la sociedad, y una vez más ahí está el tema de la mirada, de que cuando tú miras a una mujer, o como lo representa Nawal el-Saadawi, es que cuando tú miras a una mujer, es como la pones incómoda de cierto modo, como lo representa con la personificación de los ojos que te la agarran y todo eso ahí. Entonces, el uso del lugar... Los espacios. Claro, los espacios abiertos y los cerrados. Ajá, espacios cerrados y espacios abiertos. Vale. Que también hay bastantes repeticiones de fragmentos que aparecen al principio o en alguna parte, y ese mismo fragmento aparece en otra parte, y es como también el hecho de cómo esas cosas que le están pasando no solamente son eventos que pasan, ya pasó una vez y no necesariamente se va a volver a repetir, sino que sí se repiten, sí pasan, y hay ciertas cosas que ella no está aprendiendo de, y después, como en ese momento de anacnórisis, ahí, o la última vez que lo repite, ahí es como ya aprende de qué significaba esa cosa que cada rato estaba pasando. Muy bien. ¿Qué podrían decir de la narración homodiegética, por ejemplo? Narración en primera persona, por el amor de Cristo. Yo creo que la narración homodiegética crea un sentido de como que verdad. Tengo que editar indiscutible, como que puedes, al ser narrado homodiegéticamente, el lector, por ejemplo, yo no cuestiono sobre si lo que dice es verdad. Claro, es cierto. Sí, entonces, lo cual después de terminar de leer me pone a pensar como que realmente qué fue verdad y qué fue mentira, qué fue creado para mejorar la historia y qué de verdad pasó. Muy bien, Juan José. O sea, por ejemplo, creo que también, ¿cómo se llama esa figura en la que usa muchos adjetivos? Creo que era un epíteto. ¿No? Epítetos. Sí, hay un epíteto cuando ella describe a Ibrahim, porque dice que era alto, era bello, risueño, con los ojos negros y todo, y básicamente lo usa, y eso lo hace con la mayoría de las personas que conoce, y de una manera u otra enmarca la imagen y le da vida a todas esas personas a las que ya he conocido a lo largo de la trama del libro. ¿No? Muy bien, finalmente. Regresando a lo de la narración homodiegética, que también te da una sensación de que no es que estás en una cárcel con Nawal el-Saadawi escuchando el testimonio de esta mujer que ahorita va a morir, sino que estás en la historia, está pasando contigo, estás viendo todo lo que le está pasando, que es como también una sensación más que puedes conectarte más con la historia y no solamente la historia de alguien más. Muy bien. ¿Sí? Y eso, o sea, para mí eso hizo que como que la manera que ella describía todo lo que ella vivía
lo hacía más fuerte aún. O sea, yo hasta ahora no me olvido de esa parte que ella está describiendo, el hueco que tenía el señor. Ajá. Que tenía Las descripciones. cada vez que lo leí, yo tuve que parar de leer, yo tuve que tipo saltarme esa parte porque no podía. Yo estaba comiendo, yo como que... No puedes leer eso comiendo, no puedes leer ese libro comiendo. No, pero además eso es por la fuerza, el poder de las imágenes sensoriales, las imágenes olfativas, las imágenes táctiles, las imágenes visuales, ¿no? Todo eso contribuye a que la descripción sea tan vívida, ¿no? Muy bien, gracias.